bendecir, conducido por los esposos Lisandro y Carmen Aguilar, miembros de Comunidad Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que los siguientes minutos sean de bendición para su vida y familia. Ya con ustedes su programa Bendecidos para Bendecir. Bendiciones, queridos hermanos, muy buenos días. Que la paz y el amor del Señor esté reinando en sus corazones. Qué bendición poder estar nuevamente transmitiendo un programa más de la palabra del Señor a través de nuestro programa Bendecidos para Bendecir. Les saluda Lisandro Aguilar, me acompaña mi esposa Carmen Cruz y esta mañana estamos llenos de gozo. Estamos muy contentos por poder estar nuevamente con vida, poder estar aquí detrás de los micrófonos llevando la palabra del Señor a usted que nos escucha por el 100.3 FM Nueva Vida, a todos aquellos que nos siguen por Facebook Live, muchísimas gracias, muy buenos días, bienvenidos. Y claro, los que nos ven a través de su pantalla por medio de Canal 34 del sistema de cable Sistecom, gracias por estar al pendiente de nuestro programa. El día de hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy bonito que el Señor puso en nuestros corazones para poder llevarlo hasta ustedes. Como todos los sábados, vamos a darle la honra y la gloria al Señor por medio de nuestra oración. Vamos a escuchar la oración de parte de mi esposa. Nuestro bendito y amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos has permitido estar acá. Te damos gracias, Padre, porque sabemos, mi Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Te pedimos que pongas tanto el querer como el hacer en nuestros corazones. Gracias, que esta palabra pueda caer en buena tierra, Padre Celestial, que nada la robe, que nos ayude a ser mejores personas, Padre Celestial. Gracias, que nosotros realmente podamos representarte a ti en todas nuestras acciones, Padre amado. Danos sabiduría, danos entendimiento, Padre Celestial, y que tu Santo Espíritu sea el que nos diga si estamos actuando bien, si estamos actuando mal. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias a los que ya nos siguen por Facebook. Gracias por estar siempre conectados con nosotros. Vamos a continuar con nuestro programa el día de hoy, no sin antes invitarlo a que tenga a la mano su Biblia, a que le suba un poquito el volumen a su radio y que pueda escuchar la palabra que el Señor trae para compartir esta mañana a través de nosotros. Gracias por sintonizarnos. Vamos a escuchar nuestra alabanza del día de hoy y luego empezaremos con el tema. El tema que tenemos para compartir en esta mañana se llama Cristiano Radical. Con libertad. Saludos, Ale. Saludos, querida prima. Bendiciones. Gracias por estarnos siguiendo. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Tu gozo podemos sentir, tu brillo, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad,
hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. En la casa hay libertad, hay libertad en la casa, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por su sangre, libres soy, somos libres por su sangre, libres soy. Gracias, Señor Jesús, por darnos esa libertad. Gracias por darnos esa promesa que en tu casa vamos a ser libres. En el nombre de Jesús. Queridos amigos, qué grato es el poder comunicarnos con ustedes, entrar a sus hogares cada sábado y poder compartir con ustedes lo que el Señor pone en nuestros corazones. Déjenme contarles que todos los sábados nosotros, como parte de nuestra iglesia, tenemos un grupo, y el grupo se llama Hombres con Propósito, y todas las mañanas nos reunimos de 7:30 a 8:30 para que los hombres puedan tener un tiempo de comunión con el Señor. Y ¿por qué quiero hacer esta breve introducción? Porque me llamó la atención el testimonio del varón que compartió hoy en la mañana, y lo que más me llamó la atención fue algo que él dijo. Él tuvo un momento de aflicción, de tribulación, y él estuvo en un momento bien complicado de su vida. Y él venía venía conduciendo, cuando de repente él sintonizó la radio, y cabal la emisora que sintonizó estaba dando un mensaje de la palabra del Señor. Es importante porque a veces nosotros no sabemos en qué momento el Señor va a hablar en nuestras vidas, en qué momento la palabra va a llevar esa esperanza, esa paz, eso que necesitamos nosotros. Y lo que me impactó fue precisamente cómo un mensaje de radio transformó y cambió la vida de este varón. Damos la gloria al Señor porque sabemos que de una u otra manera todos los programas de radio y todos los programas en Facebook y todos los programas que se están llevando a través de los medios se está colaborando en el mismo propósito: llevar la palabra del Señor, que la palabra del Señor se escuche en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Bendiciones a todos. Y dicho esto, vamos a empezar con el tema de hoy: cristiano radical. Esperamos que esta palabra sea una palabra que haga mea en su vida, en su corazón. Un saludo cordial a mi querida prima que nos escucha en la ciudad capital, Ingrid. Un saludo a Cristi también. Un saludo para Leida. Un saludo para mi hermano William, que nos escucha en Siquinalá. Dios les bendiga. Esta palabra es un tanto fuerte para nosotros los cristianos, pues en nuestro diario vivir casi no la escuchamos o casi no hemos hecho uso de ella. Pero hoy queremos mostrarle la importancia que tiene para la vida de un cristiano. Un cristiano debe de ser radical, queridos hermanos.
Y para empezar tenemos que saber qué es el concepto de radical. El diccionario nos dice que radical es un adjetivo que puede referirse a aquello perteneciente o relativo a la raíz de algo, un giro o un cambio total o completo. No dice a medias, dice total o completo. Y el significado que dan de Biblia dice que la palabra radical se refiere a que algo se encuentra muy bien fundamentado en su raíz o en su base. Proviene del latín radix, se refiere a la esencia o fundamento de algo, y que por consiguiente algo que afecta a todo aquello que sea edificado o sostenido sobre él. Quise iniciar con esta introducción y con este concepto, porque entonces dice que alguien que es radical va a afectar a todo lo que está a su alrededor positivamente, y el que es radical va a ir a la raíz, a la base. La base de nosotros los cristianos es el Evangelio. La base de nosotros los cristianos es el Evangelio de Cristo, es la palabra del Señor. Esa es la Biblia, esa es la base del cristiano. Y el cristiano debe ser un cristiano radical. Como podemos ver en esta definición, la persona que es radical se fundamenta precisamente en la raíz o el principio de algo que afecta a todo que es edificado por él o alrededor de él. Nosotros, queridos hermanos, tenemos la misión, el compromiso como cristianos de afectar a todo lo que está a nuestro alrededor. Amigos, familia, compañeros de trabajo, vecinos. Ese debería de ser nuestro rol como cristianos, si somos unos cristianos radicales. Un cristiano radical entonces debería ser esa persona que afecte a cada uno de aquellos con los que se relaciona. Ahora, haciendo esta pequeña introducción, quiero llevar a ustedes un antecedente que me llamó mucho la atención. Quiero comentarles que hace un par de años yo compartí este tema en la congregación a donde nosotros asistimos con mi esposa, y quedó en mi corazón muy enraigado este tema. Y yo le dije al Señor en oración que ojalá algún día yo pudiera compartir este tema con más personas. Y gloria a Dios, porque hoy estoy viendo cumplirse precisamente eso que yo le pedí al Señor, el poder compartir este tema. Y quiero tocar este antecedente porque este antecedente es muy importante, queridos hermanos. Dice, hace pocos años Guatemala tenía el privilegio de ser el país con mayor número de cristianos protestantes de América Latina. Escuche bien esto. En el 2016, la Alianza Evangélica hizo un estudio y calculó que existían más de 40,000 templos evangélicos en Guatemala. Si hacemos una comparación de relación entre religiones, 96 iglesias evangélicas por cada parroquia o templo católico en el país. Prensa Libre publicó también una encuesta que realizó a través de la firma Prodatos, donde reflejó que en nuestro país el 45% de los habitantes eran católicos y un 42% protestante evangélico, un 2% de otra denominación y un 11% no profesa ninguna religión. ¿Por qué es importante que nosotros podamos hacer este antecedente, mis queridos hermanos? Porque según los expertos hacen un análisis de estos datos y ellos llegan a la conclusión que técnicamente hay un empate en nuestro país en relación a religión. ¿Quién es el predominante en Guatemala? Entonces, según los datos estadísticos, y les aclaro, esto es del 2016 al 2020, ya debe de haber cambiado. Pero nuestro país, entonces, queridos hermanos, la mitad son católicos y la mitad protestantes, cristianos protestantes evangélicos. Y ahora viene aquí la importancia. Y dice, hablar de ser cristianos radicales es sinónimo de hacer las cosas buscando lo que a Dios le agrada, siguiendo las enseñanzas de Jesús, amándonos los unos a los otros. Esto implica que deberíamos tener una sociedad totalmente distinta, una sociedad plegada de siervos que son el reflejo de la enseñanza de Jesús. Ahí queremos llegar. Y para continuar, mi esposa nos va a leer
el verso base que nosotros vamos a tomar en esta mañana. Y el verso base lo vamos a tomar en Mateo 5, del 14 al 16. Amén. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino que para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Pero la realidad en nuestro país es otra, queridos hermanos. Deberíamos de ser una nación próspera y con paz, por el simple hecho de ser el país con más cristianos evangélicos de la región. Deberíamos de reflejar en nuestra sociedad, en nuestro diario vivir, el impacto que deberíamos de ser la mitad de cristianos protestantes de una nación. Si somos 14 millones de guatemaltecos, 7 millones somos cristianos. Y esos 7 millones deberíamos de ser esa luz que dice la palabra. Deberíamos de impactar y deberíamos de irradiar el amor de Cristo en nuestra sociedad. Pero vemos que actualmente eso no está pasando. Entonces, lo importante del tema de hoy es poder ver por qué nosotros no estamos impactando en nuestra sociedad. Y para eso nos surgen dos interrogantes. La primera, ¿por qué nosotros no estamos impactando como cristianos a nuestra sociedad? Y la segunda, ¿en qué estamos fallando como cristianos? Y ahorita vamos a continuar con esta enseñanza. Para dar respuesta a estas interrogantes, se desarrolló este estudio basados en las palabras del Señor. Y se puede notar cómo a los hombres y a las mujeres que llamó Jesús, ellos cambiaron todo su entorno de una manera radical. Y para eso vamos a compartir la palabra que está en Mateo 4, del 18 al 22, donde nos indica: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Los discípulos fueron radicales al seguir a Cristo. Amén. Vean qué poderosa palabra la que tenemos aquí en la Biblia, queridos hermanos. Cómo los discípulos fueron radicales en seguir a Jesús. O sea, ellos no fueron, no dudaron. Y eso es lo que me sorprende a mí, y eso es lo que queremos expresar en esta mañana sobre el cómo ser radical. Dice que Jesús andaba y vio a dos hermanos y los llamó, a Pedro y a su hermano Andrés, y los llamó y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos en ese momento dejaron todo, y los otros dos hermanos estaban con su padre también en sus labores, en sus faenas, y también el Señor los invitó a seguirlo. Y ellos dejaron ahí a su papá, dejaron el trabajo y siguieron a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho en nuestras vidas? Nosotros hemos aceptado seguir a Jesús. Pero ojo con esto. En realidad hemos aceptado a Jesús como lo debemos de aceptar como nuestro Salvador y Señor, o como nuestro Señor y Salvador, o solo aceptamos la parte de nuestra salvación. Si solo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, estamos dejando que Él no sea nuestro Señor. Los discípulos
aceptaron las dos cosas. Lo vieron a Él como su Señor. La Biblia nos muestra más adelante que incluso el apóstol Pedro tenía esposa, tenía familia. Y me imagino que más de los discípulos también tenían sus esposas, sus familias, y dejaron todo. Ellos fueron radicales, ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Esta mañana nosotros también queremos hacer esa invitación, que nosotros seamos radicales y que podamos seguir a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Pero algo muy importante, para algunas cosas no es bueno ser radical. Estamos hablando de que también la palabra radical se emplea en la política, en los deportes, incluso en la religión. Tenemos personas que son demasiado radicales en su manera de pensar política, religiosa y deportivamente. Y eso a veces pasa de lo radical a lo fanático. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Pero para nosotros los cristianos, ser radicales implica entonces poder seguir a Cristo como lo hicieron los discípulos. Cuando se trata de vivir la fe, la palabra de Dios siempre nos lleva al extremo, a la totalidad, al todo. Con Cristo no podemos quedarnos a medias, no podemos involucrarnos parcialmente o de forma temporal. Dios lo quiere todo, no se conforma con una parte. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos como cristianos, queridos hermanos. O sea, yo le voy a dar a Dios el domingo, y ya entre semana Él se tiene que encargar de todo lo que yo necesito, porque yo ya le cumplí a Él. Yo ya estuve en la iglesia, pero voy a llegar despuesito de la alabanza, porque a mí no mucho me gusta la alabanza, a mí me gusta mejor escuchar la prédica. Queridos hermanos, ¿eso será ser radical? ¿Eso será querer que Dios sea el centro de tu vida? ¿Que Él sea el enfoque primordial de tu vida, de tu fe? Dios lo quiere todo. Dios no quiere nada a medias. Dios no dio a Jesús por abonos. Dios no mandó a su Hijo para ver si medio nos salva, para ver si... No, queridos hermanos. Por amor a nosotros Él entregó a su Hijo, y lo entregó en carne, en cuerpo, al punto que fue crucificado en la cruz por nuestros pecados, para poder recibir nosotros su gracia. Y esa gracia es ser salvados por la sangre de Cristo. Pero entonces nosotros tenemos que reconocer que Cristo no solo es nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor, que nosotros estamos a su completa disposición, nosotros estamos a su servicio. La pregunta es, hoy, ¿somos cristianos radicales? ¿Estamos dejando todo a un lado por seguir a Cristo? Todo aquello que nos aleja del Señor. Es que eso es lo importante aclarar. Todo aquello que nos aleja del Señor lo estamos dejando, o simplemente estamos llevando y trayendo. Cuando los discípulos experimentaron ese camino de preparación siguiendo al Señor, primero aprendieron de Jesús, y luego cuando Jesús ascendió al cielo, fueron guiados por el Espíritu Santo. Pero en ese caminar, queridos hermanos, hubieron ciertos problemas. Ellos no sabían precisamente cómo actuar, porque iban aprendiendo, y así somos nosotros los cristianos en esta vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos bebés, nacemos de nuevo. Necesitamos ser guiados, necesitamos escuchar, y muchas veces necesitamos incluso hasta ser reprendidos. Necesitamos muchas veces la guía de una persona que espiritualmente es más madura que nosotros. Necesitamos esa guía, necesitamos ser humildes al buen consejo. Y esto es lo que nos muestra precisamente Jesús cuando prepara durante 3 años a sus discípulos. Él los prepara con amor, pero también cuando tenía que reprenderlos, los reprendía.
y les guiaba por el camino. ¿Cuántas veces no se equivocaron los discípulos? Y ese es un reflejo de nosotros en este día. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces no nos vamos a equivocar? Pero aquí se refleja el amor y la misericordia de nuestro Señor, porque nosotros aprendemos cada día más de la misericordia que tiene Dios con nosotros. Él nos perdona, pero no tenemos que abusar, queridos hermanos. No quiere decir esto de que hoy voy a portarme mal, en la noche voy a pecar y ya mañana vuelvo a ser un hombre nuevo. Viene en mi mente cómo el rey David cometió un pecado. Y ustedes ya saben esa historia. El rey David deseó a la mujer de su prójimo, hasta el punto que tuvo que asesinar al esposo. ¿Por qué? Porque había cometido un pecado. Había embarazado a una mujer que tenía esposo. ¿Y por qué viene a esto a la aclaración? Porque ¿qué fue lo que hizo David? David pecó ante el Señor y el Señor lo reprendió, el Señor tomó justicia sobre él, pero David ya no volvió a pecar. La palabra nos muestra cómo David cometió ese error. Él pidió perdón, se humilló delante de Dios. Dios lo perdonó, pero a diferencia de otros reyes que le precedieron, él no volvió a pecar. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que tomar. Y esa es la manera radical en la que nosotros tenemos que actuar como cristianos. Si yo cometí un pecado, pedir perdón, arrepentirme y luchar día con día junto con el Espíritu Santo para no volver a pecar, para poder igualar esa hazaña que hizo David. ¿Y cómo conocemos a David? Lo conocemos como el hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Así conocemos a David. Y cuando yo por primera vez leí esa historia donde decía que David había cometido ese pecado, dije, Dios mío, ¿cómo es posible que él, al hacer ese gran pecado, ahora pueda ser el rey? Y de su descendencia va a salir el Mesías. Y luego entendí precisamente esto, porque él fue radical, hermanos. Porque él se arrepintió y no lo volvió a hacer. Y después luchó contra las adversidades. Imagínense, ayer platicaba yo con unos amigos y les decía, imagínense el dolor que sintió David cuando Absalón, su amado hijo, lo buscaba para asesinarlo por un trono. Hubieron adversidades en su vida. Fue perseguido casi toda su vida para matarlo. Saúl, su hijo, y él se mantuvo firme. Él se mantuvo radical. Él fijó sus ojos y su corazón en el Dios Todopoderoso, aquel que le iba a salvar de todo peligro, aquel que iba a ser su refugio, su fortaleza, su torre fuerte. Hoy te invito, querido hermano, a que sigamos ese camino, que seamos radicales en la palabra del Señor, que busquemos de Él. Voy a dejar a mi esposa con otra cita que tenemos para hoy. En Mateo 16 del 24 al 26 nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué palabra más hermosa. A todos nosotros nos gusta leer este pasaje, lo hemos escuchado, pero en realidad en este punto, que es el tema de ser radicales, en este punto, queridos hermanos, dice, entonces Jesús les dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Pero algo muy importante, niéguese a sí mismo. Eso, queridos hermanos, es una decisión radical. Negarte a ti mismo es una decisión radical. Dejar de hacer lo que a mí siempre me ha gustado hacer es una forma radical. ¿Por qué? Porque cuando yo vivía en el mundo me gustaban hacer cosas del mundo. Me gustaban hacer cosas que ante los ojos del Señor no eran gratas, no eran agradables. Yo no puedo estar con la Biblia en el brazo y con el pie en las cosas que hacía antes, porque eso es desagradable ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cuál es
el fundamento de nosotros. Radicales significa morir a todo lo que nos alejaba de Dios en el pasado, todo aquello que nosotros hacíamos que no es conforme a los ojos de Dios, que no es agradable al Señor. Eso lo tenemos que dejar. Negarnos completamente a los deseos, actividades, acciones, grupos de personas, incluso en ocasiones hasta seres queridos que no aceptan nuestro proceso de cambio en Cristo Jesús. Eso es ser radical. Aléjese usted de aquellas personas, aquellos grupos que hacían fiestas, que hacían esto, que hacían lo otro, que se iban a parrandear, aléjese de ellos. Eso es ser radical. Va a costar, por supuesto, pero la palabra también dice que nosotros somos hechos nuevos. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, dice. Lo difícil, yo sé que lo difícil es llevarlo a la práctica, y por eso nosotros tenemos que ser radicales, queridos hermanos. Por eso nosotros tenemos que poner y fijar la mirada en aquel que nos va a ayudar y nos va a llevar por ese camino, no en mis fuerzas, en las fuerzas de Cristo. Mi esposa nos va a leer la otra cita. Juan 6, del 68 al 69 dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros cuando aceptamos a Cristo no creímos esto? ¿Cuántos de nosotros este día estamos creyendo precisamente esto? ¿A quién vamos a ir si solo Cristo, solo Dios tiene las palabras de vida? Solo Él es mi refugio. Él es mi buen pastor. Nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, y por eso como cristianos tenemos que reflejar eso ante la sociedad. Por eso nosotros tenemos que ser ese cambio alrededor de todos los que están con nosotros. Nosotros no, como cristianos, no podemos seguir siendo los mismos, queridos hermanos. Y viene a mi mente una anécdota que se las quiero compartir rápido del pastor Harold Caballeros. Harold Caballeros nos dio en una su conferencia, de una anécdota donde dice que cuando él empezó su carrera como profesional en el mundo secular, él tenía a cargo un departamento como que de contratos, y le llamó la atención que la empresa en ese tiempo, en 1960 y algo, que la empresa en la que él trabajaba y en la que él hacía los contratos tenía como requisito fundamental contratar cristianos. En ese tiempo el pastor no era cristiano, y le llamó la atención y le preguntó a uno de los dueños y le dijo: mire, ¿por qué contrata cristianos? Y el dueño le dijo: porque el cristiano no roba, porque el cristiano no miente, porque el cristiano es íntegro. Eso fue hace unas pocas décadas. Ahora dejo como interrogante, como lo hizo el pastor en ese momento, ahora ¿cómo está el cristiano? ¿Será que el cristiano de ahora también tiene esos atributos? ¿Será que también las empresas ahora ven eso? Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Ahí es donde el Señor nos está llamando a ser radicales. Entonces dice, la respuesta de Pedro a Jesús es más que una afirmación del compromiso y aceptación de que solo buscando a Cristo podemos alcanzar el perdón, la redención y la comunión con nuestro Dios. Ir en búsqueda de Jesús también es una forma radical. En la Biblia se nos habla de escoger el camino, no un camino cualquiera o un camino de tantos que hay. En Juan 14:6 podemos leer: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre si no es por mí. Hay un solo camino, queridos hermanos, y ese camino es Cristo Jesús. También nos insta a tomar una decisión, decidir entre el bien y el mal, la vida o la muerte, de servir a Dios o al diablo. Nos insta a la salvación o a la condenación. Elegir entre el cielo y el infierno, entre la luz y las tinieblas, ser frío o ser caliente. Mi esposa nos dará la cita precisamente de este punto final, de ser frío o ser caliente.
Dice en Apocalipsis 3:16, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Esta es la traducción, Nueva Versión Internacional. Qué tremendo, queridos hermanos. Imagínense lo que dice la Escritura. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, ¿verdad? Eres tibio. Estoy por vomitarte de mi boca. Yo no quiero que el Señor me vomite de su boca. Y tampoco quiero ser frío. Yo quiero ser un cristiano que vaya por la ruta que el Señor nos está mostrando. Yo quiero incluso ser un cristiano que llegue a la santidad. Y cada uno de nosotros está en su proceso, está en la lucha, pero tenemos que ir a la palabra y tenemos que confrontarnos y decirnos, bueno, si yo no estoy ni de aquí ni de allá, sino que estoy en medio, la palabra dice que voy a ser vomitado de la boca. La tibieza no está permitida. Se nos habla de pecado y de santidad, nada más, de vida o muerte, maldición o bendición. Eso lo podemos ver en los primeros libros de la Biblia. Está en el Pentateuco y era un requisito para los israelitas. Decidan, pero decidan hoy. Decide a quién vas a servir, si a los dioses de los amorreos o a Jehová de los ejércitos. Y todavía dice la palabra, y parafraseando, yo te aconsejo que decidas por Jehová. Imagínense qué poderoso. Y nosotros entre frío y caliente, es que lo que me ofrece el mundo es tan bonito y es tan rico que quiero seguir allá, pero también quiero estar con el Señor, pero entonces peco, oro y empato. No, amados. Por eso es que nuestro Señor quiere que nosotros seamos un cristiano verdadero, un cristiano radical. Ya las cosas viejas pasaron, hagamos todas las que son nuevas. Y para ello hoy queremos compartir con ustedes 5 pasos para ser cristianos radicales. Y yo me atreví a poder compartir con ustedes parte del testimonio de cómo yo absorbí esta palabra radical. Y quizás con eso hubiera iniciado, pero quiero comentarles de que yo viví en carne propia el ser un cristiano radical. Y lo estoy viviendo, porque no somos perfectos, pero día con día estamos avanzando y permitiéndole al Señor que sea Él el quien nos guíe. Para que podamos ser cristianos radicales debemos seguir el ejemplo que nos da el pasaje con el que iniciamos. ¿Cómo es que el Señor llamó a sus discípulos? El Señor no les dijo, por favor vengan, miren, aquí les vamos a dar esto, le voy a dar este privilegio, usted se va a poder sentar hasta adelante, porque los de adelante son los importantes, ¿verdad? Yo he ido a congregaciones, y no es por hablar mal de ninguna, pero yo entro a una iglesia y yo miro un asiento desocupado y yo me siento. Y si es hasta adelante, me siento, pero en una ocasión yo iba hacia adelante y esos son reservados. Ahí no se puede sentar. ¿Usted es primera vez que viene? Sí. Entonces véngase. Los asientos de ustedes son de aquí para allá. El Señor Jesús no les dijo eso. El Señor Jesús dijo, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos tomaron esa decisión radical. En lo personal, yo me siento afortunado por haber comprendido ese punto del cristiano radical. Ahora puedo testificar que no fui yo, sino el Espíritu Santo quien me lo mostró. Y lo primero que hice de estos 5 pasos, lo primero que yo encontré en la Biblia, queridos hermanos, fue la obediencia. Ser obediente. Y cuando fui a la palabra en Juan 14:23, dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Qué tremendo. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer para ser radicales es ser obedientes. No podemos ser cristianos radicales si no tomamos en serio la palabra de Dios en nuestras vidas. La obediencia inicia por la más esencial. Y en mi caso, queridos hermanos, fueron estos pasos que yo les voy a compartir.
Primero comprendí que tenía que ser bautizado. Segundo, que tenía que congregarme en una iglesia. Tercero, que tenía que honrar a mi esposa y a Dios casándome. Y eso empezó en mi corazón a actuar poderosamente. Entonces, lo primero que yo entendí fue, yo me tengo que bautizar como lo hizo Jesús. Hacer ese acto en conmemoración de dejar el hombre viejo y renacer en agua. Un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y la otra cosa importante por obediencia es congregarme. Yo sé que a muchos, ahorita está de moda no congregarnos, poner YouTube, poner Facebook o algún medio de comunicación donde pasen prédicas. Ahora están en vivo por el COVID y todo, pero antes no se congregan. Y la palabra dice el hierro con hierro. Sí, hierro con hierro se va a afilar. Y eso pasa en nuestra congregación. En la congregación vemos personas de todo índole, de toda raza. Pero nos une algo. Y lo que nos une es nuestra fe. Nuestro amor en Cristo Jesús. Y ahí, dentro del templo, dentro de la iglesia, nosotros vamos a desarrollar el amor los unos por los otros. Ahí es donde nosotros vamos a experimentar el crecimiento espiritual. Apoyándonos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros. Y eso entró a mi vida con un balde de agua fría cuando lo comprendí. Entonces, lo segundo, congregarme. Y lo tercero, lo más importante, honrar a mi esposa y honrar a Dios, dándole el centro de nuestro matrimonio y casándonos. Por la bendita gloria del Señor podemos testificar que ahora somos esposos y que hemos honrado el sagrado matrimonio ante los ojos del Señor. Luego, el segundo paso, leer la Biblia. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes o hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios es la guía máxima del vivir en santidad, como Dios quiere que nosotros seamos. El poder llenarnos de la palabra da como resultado el entendimiento, discernimiento y conocimiento de lo que Dios tiene, para que cada uno de nosotros tenga una relación íntima con el Señor Todopoderoso. Entonces, queridos hermanos, yo hasta el día de hoy, yo no me explico cómo alguien puede decir que recibió a Cristo hace 20 años y nunca en su vida ha leído la Biblia, una vez por lo menos completa. No es posible. No puedo llamarme yo cristiano si yo no he leído por lo menos una vez en mi vida la Biblia, porque este es el instrumento, es la palabra del Señor. Todos decimos amén cuando el pastor, y no sabemos si lo que está diciendo el pastor o el hermano que está compartiendo la palabra está escrito en la Biblia. Es el fundamento de la Biblia. Vendrán falsos profetas, dice, falsos maestros, y ahí está el engañador. ¿Y cómo podemos saber si es verdad? Porque vamos a la palabra, porque tenemos la palabra, porque en ella confiamos. Ella es la luz para nosotros. Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, el Señor utilizó la palabra para defenderse y para aniquilar al enemigo. Pero ojo, el enemigo también usó la palabra para querer engañar a Jesús. Entonces, si nosotros no somos radicales y leemos, por lo menos, hermano, empiece como yo lo hice. Yo le dedicaba 5 minutos todos los días a la palabra. Empecé con los 5 minutos, los versículos que podía. Y después empecé con 10 minutos. Y después, cuando me di cuenta, ya leía un capítulo completo. Y ya me emocionaba porque la historia estaba bonita. Y porque seguramente el Espíritu Santo me estaba dando esas fuerzas. Y seguía leyendo. Y aquí viene algo muy importante. Tu congregación, tu liderazgo en la iglesia, tu pastor. Nosotros tenemos la bendición de contar con un equipo de pastores que nos llevan por el discipulado, y a través del discipulado yo encontré la herramienta eficaz para poder leer la Biblia y para comprenderla, y esa herramienta me sirvió para que hasta el día de hoy
yo tenga el gozo de poder leer constantemente la Biblia. Entonces es un hábito que cambié. Luego, queridos hermanos, la oración constante. Filipenses 4, del 6 al 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La oración para el cristiano tiene que ser esa espada, esa herramienta, es eso que lo lleve a la intimidad y a conocer a ese Dios todopoderoso. Si usted no ora, sea radical y ore. No sabe orar, yo tampoco sabía orar. La mayoría no sabíamos cómo orar. ¿Y qué es lo que hacemos? Entrar en un diálogo con el Señor. No importa cómo usted quiera orar. Mire, incluso Jesús dice: hipócritas esos fariseos, parafraseando, hipócritas que se ponen en la esquina y usan grandes palabras bonitas porque no salen de su corazón, porque lo hacen para que los escuchen otros, lo hacen para vanagloriarse ellos. El Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es de que usted le hable de corazón, que usted le exprese lo que quiere, lo que tiene, lo que siente. Y queridos hermanos, cuando usted entra a ese momento de oración, éntrelo a solas, en su intimidad, en el horario que usted pueda. No tiene que ser un horario establecido, en el horario que usted pueda. Se va manejando, órele al Señor. Si va corriendo, órele al Señor. Si está en el gimnasio, órele al Señor. Si está lavando los platos, órele al Señor. 5 minutos, no importa, pero usted va a crear el hábito, y ese hábito la va a fortalecer espiritualmente. Luego, cambio de hábitos. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. En 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que cambiar esos viejos hábitos. Tenemos que dejar de ver pornografía. Tenemos que dejar de estar haciendo comentarios nocivos para los hermanos. Tenemos que estar dejando de ir a lugares donde antes íbamos, etcétera. Todo lo que teníamos de malos hábitos antes, dejémoslo. Tenemos tiempo para ver una serie en Netflix. Cortemos la mitad de la serie y leamos la Biblia. Cortemos la mitad de la novela y oremos. Busquemos del Señor. Eso es ser un cristiano radical. Eso es lo que cuesta. Yo a veces no comprendo cuando alguien dice, por favor. Hay 2 partes muy importantes de lo que yo les voy a decir. La primera es cuando usted pide oración para que lo acompañen en la oración que usted está necesitando. Porque escrito está que si nos unimos en un mismo sentir, el Señor va a oír nuestras oraciones. Pero el problema es, queridos hermanos, que muchos cristianos de ahora le piden al pastor o le piden a su líder que ore por él, que ayune por él. El pastor ayuna, el pastor ora, y el que está pidiendo la oración, en cualquiera de esos restaurantes lo mira uno tomando sus fotos, él ni ora. Eso no es un cristiano radical. Nosotros tenemos que ser cristianos radicales. Y por último, tengo el 5º punto: Dios el centro de nuestra vida. Deuteronomio 4 al 5 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros ponemos a Dios como el centro de nuestras vidas, Él nos dio la promesa que va a ir delante de nosotros peleando las batallas. Ya mis fuerzas no valen. Luchar yo contra la corriente no va. El Señor me prometió que Él iba a ir al frente de mí, y Él va a abrir las puertas que tienen que abrirse, y Él va a cerrar las puertas que tiene que cerrar, y Él va a poner a las personas indicadas en su vida, y Él va a llevar la palabra necesaria, la provisión necesaria, en el momento, en el tiempo que es del Señor. Hace unos sábados hablamos de los tiempos de Dios. Aprendamos a vivir en el tiempo de Dios.
Si hoy estoy pasando una tribulación, démosle gloria a Dios, como hizo Job. Porque la bendición va a venir después de la tribulación. Porque el Señor nos está preparando y está viendo nuestros corazones para ver nosotros cómo actuamos y cuál es nuestra fe. Quiero dejar a mi esposa con el cierre. Quisiera compartirles, venía a mi memoria cuando el Señor Jesucristo tiene su encuentro con la mujer samaritana. Cuando ella tiene un encuentro, de alguna manera ella ahí conoce a nuestro Señor Jesucristo y lo hace como su Señor. Ella lleva su cántaro, va siempre al pozo a traer agua, pero esa agua que únicamente calma la sed. Y algo a mí que me llama la atención es que después de tener esa conversación con Jesús, después de tener ese encuentro, dice que ella olvida el cántaro. Ella olvida el cántaro y se va, porque el Señor ya le había prometido que le iba a dar de esa agua que ella nunca más iba a tener sed. Y eso fue lo que ella toma y se va para ir a dar testimonio de lo que ella había recibido. Amén. Pero lo que yo les quiero dejar hoy es que ella olvidó su cántaro, porque esa no le iba a servir, porque ella ya había encontrado el agua viva que daba nuestro Señor Amén. Jesucristo. Y a eso nos está llamando Él, a que dejemos, nos olvidemos. Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, pero no tenemos que ver atrás y tenemos que ir a contar lo que el Señor de alguna manera nos ha dado. Tenemos que ser obedientes, leer la palabra y estar en oración. Los invitamos a que seamos un cristiano radical, que sigamos los pasos y que de alguna manera nos atrevamos a experimentar lo que va a suceder. Yo estoy seguro de que el Señor los va a impactar. El Señor los va a impresionar y ustedes van a decir, ¿por qué no lo hice antes? Ustedes van a lamentar, ¿por qué no antes yo tuve esa relación con nuestro Señor? ¿Por qué yo antes no hice al Señor Jesucristo como mi Señor? Porque lo hemos aceptado como nuestro Salvador, pero realmente no queremos pagar el precio para que Él sea nuestro Señor. Dios lo quiere todo y no va a conformarse con menos ni con las obras que nosotros queramos darles. Él de alguna manera nos va a traer, porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces Él nos va a traer y nos atrae con lazos de amor, pero muchas veces se necesitan otros métodos, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que Él realmente nos ama. Recuerda que su meta es obedecer a Dios y no complacer a la gente. Nosotros tenemos que centrarnos en la palabra del Señor. Todo lo que hagamos, no lo pasemos por el filtro de las demás personas, pasémonos por el filtro de la palabra de Dios y preguntémosle al Señor qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Muchas veces lo que nosotros hacemos quizás no va a agradar a los demás, pero si le agrada al Señor y tenemos el aval de Él, si nosotros tenemos la validación del Señor, el Señor nos va a coronar de favores, de misericordias y nos va a exaltar. En Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Qué poderosa palabra. Queridos hermanos, quisiéramos terminar por el tiempo. Yo sé que el tiempo no nos alcanza para poder desarrollar más el tema, pero en Mateo 12:30 hay un versículo muy importante, y este versículo dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hoy los invitamos a que analicemos cómo ha sido nuestra vida como cristianos, y no es para que nosotros vengamos y juzguemos a nadie, no, es para que usted en su intimidad pueda reconciliar con el Señor. ¿Sabe qué es lo importante? Un día platicaba yo con mi esposa y le decía, yo no sé si pueda decir ciertos temas, y me impactó la respuesta que me dio mi esposa, porque mi esposa me dijo, mira, no eres tú, el que habla es el Espíritu Santo a través de la palabra. Y yo aquí, hermano, le puedo decir de todo, pero el que lo va a confrontar, el que lo va a llamar, va a ser el Espíritu Santo. Él es el que toca los corazones, Él es el que lleva la semilla, Él es el que la planta. Entonces hoy los invitamos
para que seamos esos cristianos radicales, para que transformemos nuestro país. Nos quejamos por todo, nos quejamos que esto, nos quejamos que el otro, que no tengo esto, pero nosotros no estamos haciendo nuestro papel, no estamos siendo cristianos que puedan impactar allá afuera. Seamos cristianos radicales que en realidad seguimos a Cristo y como dice nuestro amado pastor, gracias por escribir, hay un precio que tenemos que pagar. Jesús pagó el precio y fue la muerte en la cruz, y ese es el mayor precio. Nosotros también tenemos que pagar un precio, y ese precio es quitar hábitos, morir a nuestro antiguo hombre interior y poder hacer del Señor el centro de nuestras vidas. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguir este programa. La honra y la gloria son para el Señor. Gracias a nuestro amado pastor por escribirnos, Ana Lilian desde Estados Unidos, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por seguirnos. Gracias a Wendy que nos sintoniza en San Lucas. Ale, muchísimas gracias. Gracias a mi querida hermana que nos está sintonizando. Marisa. Gracias a Marisa. Un saludo a tu esposo. Dios les bendiga. A William, gracias por sintonizarnos en esta mañana y en este tema. Sé que es un tema muy difícil para muchos, ¿verdad? Lo fue para mí cuando yo lo recibí, pero comprendí que si no pago el precio, voy a estar tibio. Y el Señor no quiere tibios. El Señor nos quiere a nosotros vivos en el Evangelio de Cristo Jesús y ser la luz a las naciones y esa sal del mundo que tanto nosotros necesitamos ser para cambiar nuestras generaciones, para cambiar nuestro país y para que nuestros hogares cambien. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por habernos permitido ver un nuevo día. Gracias porque tu misericordia fue nueva, Padre Celestial. Nosotros venimos ante ti con un corazón lleno de gozo, un corazón, Señor, que te adora, que te exalta, que te da la honra y la gloria solo a ti. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de poder vivir el Evangelio, de poder haber conocido a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad de llevar tu palabra a todo aquel que nos escucha, a todo aquel que nos ve. Gracias porque sabemos que tú tienes el poder para cambiarnos. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Jesús, por llevarnos de la mano. Gracias por todas esas cosas, esas bendiciones que has dado en nuestras vidas. Sabemos que nosotros con nuestras fuerzas no podemos seguir adelante. Pero hoy, mi amado Jesucristo, hoy declaramos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Te pedimos que toques los corazones de aquellos, Señor, que en esta mañana están necesitados y están deseosos de que tú reines en su corazón. Hoy alabamos y exaltamos tu santo nombre. Espíritu Santo, obra en aquellas familias, en aquellos varones, en aquellas hembras que necesitan ser guiados por el Espíritu Santo. Hoy transforma, Señor, esos corazones. Hoy declaramos una palabra de transformación. Hoy declaramos que tú vas a ser el centro de sus vidas. Hoy declaramos que Jehová de los ejércitos reinará en nuestros corazones. Hoy declaramos que tú y solo tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito sea tu nombre. Hoy oramos y pedimos por aquellas personas que necesitan sanación, por los enfermos, Señor, que están en los hospitales. Hoy oramos por aquellos niños y niñas, Señor, que están padeciendo alguna enfermedad. Hoy oramos por los ancianos, Padre Celestial, que están padeciendo. Hoy oramos por las familias que no tienen trabajo, por la provisión de aquellas familias que la están necesitando. Hoy oramos para que tú, con tu poder y tu amor, transformes nuestros corazones y nos vuelvas hombres y mujeres generosos. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tomes tú el control de nuestro país. Toma tú el control de la iglesia. Aviva nuestros corazones, Padre Celestial. Que nuestra iglesia sea una en Cristo Jesús. Que nosotros seamos una unidad en oración. Que nos levantemos como esos atalayas, Padre Celestial, para proteger tu santo nombre. Ayúdanos a llevar el Evangelio a todas las naciones. Ayúdanos a transformar nuestras vidas. Hoy, Padre Celestial, te damos la honra y la gloria. Gracias, amado Señor. Bendecido sea tu nombre. Santo y glorioso eres tú, eterno,
Rey de reyes y Señor de señores. La honra y la gloria para el Señor. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos a la próxima. Amén. Saludos, saludos querido amigo Carlitos. Bendiciones. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Feliz fin de semana. 12:2. Hemos presentado su programa.